Miren, hoy vamos a hacer un viaje un poco distinto. No vamos a necesitar mapas, sino más bien la memoria y nuestras propias vivencias. Vamos a recorrer la historia de algo que de una forma u otra nos ha marcado a todos. La manera en que se nos ha evaluado. Veremos cómo ha ido cambiando eso de poner notas en México y, créanme, es un reflejo fascinante de cómo ha cambiado el propio país. Para empezar el recorrido, fijémonos bien en esta frase, porque aquí está la clave de todo este análisis. Una calificación, una nota, es mucho más que un simple número en un papel. Es una declaración de intenciones. Es el Estado diciendo, este es el tipo de persona, de ciudadano, que necesitamos. Y como vamos a ver, esa brújula ha cambiado de dirección unas cuantas veces. Nuestra primera parada nos lleva atrás en el tiempo, a finales de los años 70. Hay que imaginarse un país con aulas muy diferentes entre sí, cada una era un mundo. Hacía falta, pues, poner un poco de orden, crear un sistema. Fue el primer gran intento de que todos hablásemos un mismo idioma en la educación. Y ese primer gran paso tuvo un nombre muy sencillo. Acuerdo 17. Un número, nada más. Esto fue en 1978. Podríamos decir que fue el reglamento fundacional. La primera vez que se dijo de forma oficial, vamos a ponernos de acuerdo en cómo evaluamos en primaria. Y bueno, ¿qué buscaba este acuerdo 17? Pues en realidad no era nada demasiado complicado. Se trataba de poner unas reglas mínimas. Se empezó a hablar de una evaluación continua para que no todo dependiera de un examen final, pero el objetivo principal era muy práctico: luchar contra el rezago educativo y, sobre todo, tener un control administrativo, asegurarse de que desde el norte hasta el sur se enseñaran unos contenidos mínimos. Era, en esencia, poner los cimientos del edificio. Dejamos atrás esos primeros intentos de organizar el sistema y llegamos a una época que, seguro, a muchos les sonará perfectamente. Es la era del número como rey absoluto. Un tiempo en que parecía que toda la complejidad de un estudiante se podía resumir en una sola y fría cifra. El protagonista de esta era tiene otro número, el Acuerdo 200, del año 94. Este acuerdo sí que marcó a generaciones enteras. Cualquiera que fuera a la escuela en los 90 o a principios de los 2000, seguro que lo recuerda, y muy bien. Y aquí la tenemos, la famosísima escala del 5 al 10. De repente, el número 5 se convirtió en un muro, ¿no? En la frontera oficial entre aprobar y suspender. Ya no era solo una mala nota, era literalmente la diferencia entre pasar de curso o quedarte atrás. La calificación se convirtió en el objetivo final, y ese 5 tenía un poder tremendo sobre la vida de los alumnos. Y aquí, claro, surge la gran pregunta. Pensemos un momento, ¿de verdad un número puede capturar todo lo que una persona aprende? ¿Su esfuerzo, su curiosidad, sus ganas? El sistema decía que sí, pero el debate en las salas de profesores y en las casas ya empezaba a decir que a lo mejor no. Pero, ¿por qué tanto énfasis en el número? Pues no fue casualidad. En los años 90, México estaba en plena transformación, con la firma del Tratado de Libre Comercio. El país quería ser más competitivo, y esa mentalidad, pues, se coló en las aulas. La calidad educativa se convirtió en la meta, y la forma más directa que se encontró para medirla fue a través de números y estándares muy claros. Y seguimos avanzando en nuestro viaje. El nuevo milenio trajo un cambio de mentalidad bastante profundo. Los expertos y los pedagogos empezaron a insistir en que eso de acumular conocimientos, de memorizar fechas y fórmulas, ya no era suficiente. El mundo real pedía otra cosa: saber aplicar todo ese conocimiento. Miren, esta comparación lo resume a la perfección. Pasamos de centrarnos solo en el resultado final, de preguntar ¿qué sabe el alumno?, a fijarnos en el proceso, en la aplicación práctica. ¿Qué sabe hacer con lo que sabe? Y esto lo cambiaba todo. La evaluación ya no era solo un veredicto, sino una herramienta para ayudar a mejorar, para dar feedback mientras se aprende. Y claro, con esta nueva filosofía llegaron nuevas herramientas, apareció la cartilla de educación básica y en vez de un simple número del 5 al 10, empezamos a hablar de niveles de desempeño, A, B, C, D. Y aquí ocurrió algo muy, muy importante y también muy polémico. La evaluación se expandió. Con la reforma de 2013 ya no solo se evaluaba al alumno, se evaluaba también al profesor y a todo el sistema. Y así llegamos a nuestra parada actual, el modelo que se está implementando hoy en día en las aulas, la llamada Nueva Escuela Mexicana. Aquí el péndulo de la historia vuelve a moverse, esta vez hacia un enfoque que se dice más humanista y más centrado en la comunidad. Los pilares de este nuevo modelo, para que nos entendamos, son bastante claros. Primero, lo importante es el proceso, el camino del aprendizaje, no tanto la nota final. Segundo, equivocarse no es un fracaso, es una oportunidad para aprender. Y tercero, y esto es clave, no se puede evaluar a un estudiante como si estuviera aislado del mundo. Hay que entender su contexto, su familia, su entorno.
Una de las consecuencias más directas y comentadas de esta filosofía es esta. Se intenta ser más flexible con la idea de suspender, sobre todo en los primeros cursos. El objetivo, una vez más, es luchar contra el abandono escolar, pero esta vez no desde el control, sino desde el apoyo, intentando que nadie se quede por el camino. Bueno, hemos hecho un viaje largo y bastante rápido. Así que, para que las ideas queden claras, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Vamos a repasar las paradas clave de este recorrido por el metro de la educación. Esta es la cronología de nuestro viaje, en pocas palabras. Empezamos en el 78, con un simple intento de poner orden. Saltamos al 94, a la rigidez de esa escala numérica que definió a toda una generación. Luego, en 2011, nos movimos al mundo de las competencias, del saber hacer. Y finalmente, aterrizamos en el presente, con el enfoque formativo de la nueva escuela mexicana. Son casi 50 años de historia en 4 grandes estaciones. Esta tabla es el resumen perfecto de toda la evolución, cada periodo con su acuerdo clave y su filosofía. Pasamos del simple control administrativo a la competición numérica, de ahí a valorar las habilidades prácticas y ahora a un enfoque que busca formar y tener en cuenta la comunidad. Viéndolo así, la trayectoria del pensamiento educativo queda clarísimo. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Pero ojo, no es el final de la historia. Porque si algo hemos aprendido en este viaje es que la educación no es algo estático, no es una foto fija, es un sistema vivo, que respira, que cambia y que como los buenos alumnos nunca deja de aprender y de hacerse preguntas. Y así, este recorrido nos deja con la misma pregunta con la que tienen que lidiar hoy quienes diseñan las políticas educativas. Es el gran dilema, el equilibrio imposible. ¿Cómo podemos medir la calidad, que es necesario, sin caer en la trampa de reducir a una persona a un simple número? No hay una respuesta fácil, desde luego, pero es una reflexión que vale la pena que nos llevemos.